Buen día, con mucho gusto de estar con ustedes, psicoanalista Rosa María Mejía Luna, con el tema de hoy de la envidia. La envidia y el agradecimiento. Es un tema muy complejo en el que me gustaría compartir con ustedes un poquito de la teoría de Melanie Klein, ya que ella fue la primera que desarrolló más ampliamente toda esta investigación acerca de la envidia y el agradecimiento. Para tener un poquito de referencia, es que la envidia en la actualidad y a través de todos los estudios que se han ido haciendo, nos dejan ver un deseo muy primitivo sobre el complejo de castración, es decir, el temor a perder. Bueno, hablando de la teoría de la envidia de Melanie Klein, ella empezó su investigación y a hacer estas anotaciones y estos escritos en 1957 en su libro llamado así mismo como Envidia y Gratitud, donde describe la envidia primaria como un impulso agresivo que el bebé siente desde el comienzo de la vida, dirigido hacia el pecho de la madre, con el deseo de dañar los aspectos buenos y protectores que ofrece el objeto de nutrición. La envidia y la gratitud constituyen dos factores dinámicos que interactúan normalmente en el psiquismo a partir del nacimiento y determinan, en parte, las características de las tempranas relaciones de objeto. Relaciones de objeto es precisamente las relaciones con el primer ser que nos abastece de nuestras necesidades. En este trabajo también tan discutido y tan controversial que hizo Melanie Klein, independiza la envidia de la frustración, ya que ella dice que no son los elementos frustrantes del objeto materno o la situación ambiental los que provocan un impulso envidioso. Por el contrario, este sentimiento de envidia proviene del sujeto y es endógeno, y su finalidad es atacar lo que el objeto tiene de bueno y valioso. Afirma que los afectos inconscientes de la envidia interfieren intensamente con los procesos de gratitud normal. Plantear que la envidia es constitucional y significa subrayar el factor interno, innato y personal. No está originado en la situación externa que decepciona o frustra. Por el contrario, se pone en evidencia o se acentúa justamente cuando el sujeto siente gratificación. Este sería el aspecto irracional, paradójico de la envidia. Aquí la teoría de Klein vuelve a romper con su descripción naturalista de cómo se suceden los fenómenos que relacionan la realidad externa con la interna. Si con nuestro sentido común tendemos a pensar que ante una situación gratificante reaccionamos con buenos sentimientos, Klein viene a complejizarlos en esta idea, señalando que el proceso es contrario. La envidia ataca lo que el otro nos ofrece, porque no podemos tolerar que esas capacidades sean ajenas a uno mismo o que alguien más nos pueda beneficiar. En el artículo de Klein de las teorías psicoanalíticas de la envidia de 1981, Chegoyen hace una aclaración y revisa los antecedentes de este concepto en psicoanálisis. En primer lugar, sitúa la teoría freudiana de la envidia al pene en la mujer como una fuerza primaria que dirige la evolución de su sexualidad y hacia el complejo de Edipo. En condiciones patológicas lleva a una grave deformación del carácter y rasgos masculinos o a la homosexualidad, ya sea latente o consumada. Freud no se refiere a un impulso envidioso equivalente en el hombre,
tampoco le asigna la envidia al pene. La cualidad destructiva que tiene la envidia kleiniana, luego menciona Abraham o Eisler, quienes hablaron de la envidia como un factor importante de la personalidad, vinculado o impulsos destructivos en la etapa oral del desarrollo psicosexual. El antecedente que los autores consideran más significativo para la teoría de la envidia primaria de Klein es el trabajo de Joan Ribé, los celos como mecanismos de defensa, en el cual estudia el caso de una paciente con reacciones celotípicas intensas frente a su marido. Y Rivière afirma que los celos son una defensa egosintónica de la paciente para ocultar sus sentimientos envidiosos hacia él, que consisten en el impulso de adueñarse de cosas que él posee, con la intención de quitárselas. Se establece una comparación entre los celos como expresión de una relación triangular y la envidia como un vínculo diádico destructivo que tendrá su raíz en la relación del bebé con el pecho. Esta información de Klein, que había mencionado esporádicamente desde los primeros momentos de su obra, la existencia de sentimientos envidiosos ligados con la voracidad. Son fantasías de robar, vaciar, destruir el cuerpo de la madre. En su trabajo de 1957 incluye la envidia como un elemento psicológico muy importante en el desarrollo temprano y lo denomina como primaria. Vale decir que está dirigida al pecho de la madre, el primer objeto con que se vincula la mente del bebé. Esta es una de las ideas más controvertidas del pensamiento kleiniano. Aún dentro de los autores que proponen la existencia de las relaciones de objeto, desde el comienzo de la vida la mayoría no acepta la envidia como un impulso primario. En los sucesivos capítulos de este libro veremos que en el concepto de la envidia es muy discutido también, por lo que sustentan la teoría del narcisismo primario como una etapa donde se reconoce el objeto externo o se está fusionando psicológicamente con él. Esta divergencia teórica determinó el alejamiento de Hyman en el grupo kleiniano. También marcó claramente las diferencias con los autores británicos de Feynman, Guthrie y Winnicott, que piensan que la agresión siempre es secundaria a una falla ambiental. Y otro aspecto polémico que es que Klein fundamenta la existencia de la envidia como una fuerza endógena en la acción de la pulsión de muerte sobre el individuo. Aquí surge la acusación de instintiva que frecuentemente se le hace a su teoría. Pensamos que se puede concluir con un concepto de envidia primaria sin que ello implique apoyar la idea del instinto de muerte y sin que pronunciemos como Klein respecto que a esos impulsos existen en la mente del recién nacido esta postura. Esto es importante porque a través de los estudios psicoanalíticos en cuanto a este tema de la envidia y de las relaciones de objeto en las que Klein fundamenta y argumenta su teoría, es donde se despierta una polémica muy intensa. En sí, lo que se puede interpretar en cuanto a la teoría de Klein, en que es algo endógeno, en lo que la envidia es parte de nuestra energía o la energía del ser. Yo la puedo interpretar como en el nacimiento, todo ser humano, cuando nacemos, perdemos el bienestar que teníamos en el vientre de la madre.
Cuando estamos en el vientre de la madre, podríamos compararlo como el nirvana, donde no hay necesidades, donde no hay frío, no hay calor, y todo está armoniosamente retribuido para nuestra evolución y nuestro crecimiento. Pero al nacer, todo ese bienestar con el que nos habíamos desarrollado en el vientre de la madre, se pierde. Es ese empezar a abrir los ojos, es ese llanto inicial que dentro de la madre pues no ocurre, y son todos estos cambios del estar en el vientre de la madre al nacimiento. Entonces, dentro de la formación de un nuevo hábitat, que es el nacimiento y es el afuera, entonces todos estos elementos que nos rodean nos van a conformar en sí lo que es la psique. Es la información que vamos a ir poco a poco percibiendo, sintiendo o juzgando. Y dentro de estos tres precisos evoluciones que marca muy claramente Mahler, es donde podemos establecer que la envidia surge precisamente en esta primera etapa, y la envidia y los celos y todos esos factores que son tan destructivos y que se utilizan también como mecanismos de defensa, están formadas precisamente por la pérdida de ese bienestar que antes teníamos y el único que conocíamos. Cuando nacemos se va a cambiar toda esta estructura. Entonces empezamos otra vez, como desde el inicio de la gestación, en esa evolución. Al nacer empezamos otra vez a percibir, a integrarnos en un mundo externo en el que las percepciones van a ir conformando lo que es nuestra personalidad, lo que es nuestra evolución y desarrollo. Y precisamente en estas tres etapas de percepción, que es uno de los primeros organizadores de la psique en el ser humano, que es la percepción y que se establece a través de los sentidos, es como vamos a ir percibiendo el mundo externo. Y bueno, Melanie Klein aquí habla de la envidia porque precisamente antes de que naciéramos no teníamos que demandar un alimento, o sea que nuestro organismo automáticamente era retribuido. Ahora tenemos que demandarlo. Al tener el estómago vacío empezamos a demandar el alimento o a rechazarlo, sí, o a manifestar incomodidades o placer al ser gratificados en este alimento. Y el primer objeto de contacto es nuestra madre, o como Melanie Klein lo especifica, es el pecho materno. Entonces aquí en el pecho materno, como ahora ya no va a ser como en el vientre, ahora va a ser a demanda. Y como sabemos que esta primera relación de objeto del niño al pecho, que es el primero que lo va a ver como gratificador de sus necesidades alimenticias, ese es el primer contacto con el que él tiene. Entonces, cuando le es negado o no le es otorgado con calidad en el momento que lo está demandando, ahí es precisamente donde se funge la fantasía de la envidia. Y Lacan lo llama, es lo simbólico, lo imaginario y lo real. Esos tres niveles, ahí precisamente en este primer contacto del bebé con el pecho materno, es precisamente donde se van a crear esas fantasías. Y esas fantasías pueden ser tanto persecutorias como destructivas hacia sí mismo, hacia el bebé, y antes de que el bebé sienta que el pecho lo puede atacar, él empieza a fantasear en destruirlo. Y Melanie Klein dice, y Mahler también dicen que la primera fantasía de este niño en cuanto a esta retroalimentación del pecho madre es cuando el bebé empieza
a fantasear tragarlo o destruirlo por no, para tenerlo introyectado y no como antes, como cuando estaba en el vientre de la madre, sin tener que pedirlo. Entonces, ante esta alimentación, muchas veces tenemos los factores no son los mismos que cuando estábamos en el vientre de la madre. Entonces, relación bebé-mamá cambia mucho a como estaba antes de la madre, antes el bebé en el vientre. Para poderlo ejemplificar un poquito, es que precisamente cuando el bebé está nace y empieza su desarrollo fuera del vientre de la madre también está sufriendo una crisis de una premenopausia, porque la madre también está perdiendo algo que ella tenía en su vientre. Entonces hay ciertas situaciones emocionales, tanto en la madre por la pérdida de lo que antes le pertenecía y ahora ya está fuera de ella, como la del bebé que antes estaba adentro y no necesitaba pedir alimento y ahora lo tiene que pedir. Entonces son dos factores muy paralelos que que van aparentemente interlazados, pero con diferentes emociones. Son circunstancias que ya no son las idóneas, ya no son las del nirvana, sino que ahora son en la base real, ¿no? En la base real de que no siempre se le puede gratificar al bebé en cuanto a las fantasías que él está teniendo. Muchas veces nosotros somos las que tomamos, o las madres somos las que tomamos la decisión de si caliente, frío, y estás haciendo prueba y ensayo, o te tardas o no te tardas, o no le gusta lo que le retribuyes, si es primero el pecho, después es el biberón. Entonces todas estas circunstancias que rodean a través de la alimentación del bebé cuando nace son los factores que van a dejar una huella tanto de envidia, porque la gratitud se viene a adquirir más tardíamente. Es decir, que si el bebé es bien recibido, fue deseado, tiene un hábitat acogedor, idóneo, donde él se siente gratificado y bien recibido, es lo que nos va a permitir un poquito pasar de la percepción de realidad al sentido de realidad. Un ejemplo es que si la mamá no está o está ausente y tarda y es otra persona la que está alimentando al bebé, o no es el pecho, o es el biberón, o es una prueba de un alimento diferente, todas esas circunstancias van a dictar el pasar al sentido de realidad. Por lo regular siempre hay carencias y hay fragmentación en esta etapa, porque no podemos comparar una etapa dentro del vientre con una etapa fuera del vientre, tanto en la madre como en el bebé. Entonces, quiere decir que la interpretación que se hace psicoanalíticamente, que todos estos cambios, todo eso, aportan o traemos como si fuera genéticamente ya esta información de envidia. La diferencia es cómo la vamos a manejar, porque muy tardíamente los tres procesos de cuando ya nace el bebé y es alimentado y empieza a fantasear y empieza a utilizar su sentido, su percepción de realidad, y que lo lleva a un sentido de realidad que es donde puede ser tolerante o esperar sabiendo que va a ser alimentado o va a ser gratificado. Entonces, si esto es posible o si esto se forma, estamos tratando de integrar una psique un poquito más armoniosa. Y el tercer nivel del bebé, que viene siendo como a los 9 meses, que ya sabe que sí
él pide alimento, es alimentado, y que si ya siente que aunque se tarden lo van a gratificar y que puede pasar al juicio de realidad, esto sería lo ideal, esto sería lo idóneo de una psique más integrada. Pero la realidad es muy diferente. Todos sabemos y conocemos y hemos vivido, y a veces no lo recordamos, pero ya es una información genética, estas alteraciones y estas variaciones de tanto de alimentarnos como de atendernos o de ser recibidos o de ser integrados ante a una sociedad, ¿no? Primero a una familia, a una madre, a una familia, a una sociedad. Todos estos son factores que ya vienen siendo parte de nuestra información o de nuestra psique, que más tarde o cuando hay oportunidad se van a manifestar o se van a presentar de alguna forma. Y bueno, la envidia es precisamente esta fantasía de tragar ese pecho que antes me nutría adentro y era parte de mí. Entonces esta envidia es eso de que si ya no está y ahora está afuera, entonces ahora lo tengo que demandar y además se me puede desaparecer. Entonces ese es el sentimiento de envidia y esa es la percepción de envidia y esos son los rasgos de envidia que van con nosotros paralelamente a través de todo nuestro desarrollo. Entonces sentimos envidia cuando alguien tiene lo que nosotros estamos necesitando, sentimos envidia cuando alguien posee o gana o se gana o le llega algo que nosotros estamos deseando. Y desafortunadamente no conocemos este sentido original de la envidia, de que es parte de nosotros y que podríamos ser tolerantes y esperar a que llegue a nosotros, puesto que sí hemos evolucionado y nos hemos desarrollado con todas las circunstancias buenas o malas hasta tal vida, que pudiéramos reconocer que desde sus orígenes como un rasgo primitivo de envidia de algo, de poseer algo que fantaseamos que vamos a perder o que no vamos a tener, pero que la evidencia nos puede dar que en la vida hemos evolucionado con todos estos factores que tarde o temprano nos llegan y que vienen a nosotros, podríamos ir debilitando este sentimiento de envidia. Y al poder poseer este conocimiento o este entendimiento de que no debe de haber envidia, porque tarde o temprano nos va a llegar lo que estamos necesitando, primero fisiológicamente, como es la alimentación, y después emocionalmente, como es el ser aceptados o ser queridos o ser amados, y tardíamente para establecer un juicio, ¿no? De estar en el lugar donde vamos a ser bien gratificados y con la tolerancia y la paciencia vamos a recibir lo que estamos deseando y por lo que estamos trabajando y lo que estamos aspirando. Entonces, con este sentimiento de entendimiento y de paciencia y de aceptación, que no debe de haber envidia porque fue solamente en lo imaginario, fue una fantasía, podemos entrar a la etapa de gratitud. En la etapa de gratitud es como gratificarnos y gratificar por haber tenido la tolerancia y la paciencia de esperar lo que merecemos recibir o lo que merecemos que nos otorguen, tanto fisiológica, emocional o espiritual. Este es el origen de la envidia y además sus consecuencias o su mal encauzamiento de la envidia o la distorsión en sí de ese sentimiento, donde se originó a través desde lo simbólico a lo imaginario y en lo real, en una fantasía que no fue real, porque si lo estamos escuchando este programa y estamos en esta edad, nos podemos dar cuenta que a través de todas sus variantes pudimos llegar hasta donde estamos,
que no se nos fue negado la alimentación, que nosotros fantaseábamos que nunca se nos iba y que nos íbamos a morir de hambre, y que eso que nos alimentaba mejor no lo queríamos tragar para tenerlo siempre adentro de nosotros y que no nos faltara la comida o la alimentación, o esa ternura o esa cobijita que nos abrigaba o que nos confortaba, o ese ambiente armonioso y fantasioso que nos acogía y nos hacía sentir bien. Eso era transitorio y solamente es momentos. Entonces, dentro de esa fantasía del que no va a llegar lo que estamos esperando o lo que estamos repetitivamente recibiendo y que no estamos valorando, es a lo que podemos centrarle como gratitud. Entonces, entre la envidia, es poder entender la envidia, conocer la envidia para dominarla, controlarla y saber que no podemos permitir sentir envidia, ya que la envidia es destructiva hacia nosotros mismos y hacia los demás. Esa envidia que genera competitividad, y además esa envidia que tardíamente después del nacimiento, en ese momento donde no somos gratificados, conocemos como berrinches. Cuando por lo regular los berrinches estamos entrando al juicio de realidad, donde sabemos perfectamente que eso que fantaseamos de que ese pecho materno o esa madre amorosa se nos puede ir de un momento a otro, o que no va a estar siempre con nosotros, empezamos a formar los berrinches. Esos berrinches que es una rebeldía y un querer mantenernos en una posición continua y eterna, ¿no? Como el estar alimentando constantemente nuestro estomaguito, o el tener la cobijita todo el tiempo con nosotros, albergándonos o abrigándonos o calentándonos, o teniendo el osito que siempre queremos, que ese es otro de los factores de la envidia, el desplazamiento por los fetiches, el de agarrarnos de algo que no queremos soltar y que no vamos a querer perder. Y si nos lo quitan o no lo vemos cerca de nosotros como soporte o como sostén, vamos a empezar a hacer berrinches. Entonces, en esta evolución de la vida biológicamente y en esta evolución psíquica y la vida emocional, o sea, mental, podemos ir debilitando el factor tan primitivo que fue la envidia, basado en una fantasía. Entonces, a partir de este trabajo que podemos ir haciendo entre acomodar este factor envidia que viene con nosotros desde nuestro nacimiento, acomodándolo en la psicobioenergética, darle un lugar donde merece estar y aminorándole la potencialidad para poder sensibilizarnos, abrir nuestros sentidos y elaborar lo que debió haber sido en aquel entonces de una percepción de realidad, pasar a un sentido de realidad, a un juicio de realidad. Y entonces, si pasamos este juicio de realidad, nos podemos poner ya en una posición de gratitud y agradecimiento, porque todas esas fantasías de abandono, de descuido, de todo eso, solamente fueron fantasías, y quizá también se presentaron, pero a pesar de que se presentaron esos abandonos, esos vacíos y todas esas circunstancias que generaron una envidia, hasta cierto punto no nos hicieron tanta mella o tanto daño como para llegar a la etapa que estamos. En cualquiera de nuestras etapas, llámese la niñez, llámese adolescencia, llámese adultez o llámese vejez. Ojalá que este artículo nos ayude un poquito a analizar que podemos pasar al juicio de realidad, como lo decía Lacan, desde lo simbólico, lo imaginario y lo real, pasar a la gratitud.
estoy con ustedes en el próximo programa con más temas tan interesantes como este. Igual escuchamos sus recomendaciones, sugerencias o preguntas sobre los temas que estamos presentando. Con mucho gusto los atendemos en el correo vievecale61@gmail.com o vievecale14@gmail.com, vieve-cale@hotmail.com. Y aquí en Radio Esencia, donde muy cortésmente Isabel nos hace el favor de tomar todos sus comentarios y sugerencias para los próximos programas. Que tengan buen día. Hasta la próxima.